El día de hoy estaré hablando del preformacionismo, el cual es una idea que previene desde la Grecia clásica. Por ejemplo, dos grandes exponentes que lo defendían eran Mileto de Leucipo y Demócrito, los cuales fueron los preformacionistas más famosos durante Como esa bien se época. menciona en la intro del video de hoy, estaré hablando acerca del preformacionismo. Bueno, empecemos de una vez. El preformacionismo, también llamado preformismo o teoría preformista, fue una antigua teoría biológica según la cual el desarrollo de un embrión no es más que el crecimiento de un organismo que estaba ya formado, lo cual viene siendo un homúnculo. El preformacionismo se oponía al epigenetismo, según el cual el organismo no está formado previamente en el cigoto, sino que se desarrolla como el resultado de un proceso de diferenciación, a partir de un origen material relativamente homogéneo. A principios del siglo XIX, los partidarios del preformacionismo se distribuían en dos grandes grupos: quienes defendían que el animal previamente formado se encontraba en el esperma, lo cual es llamado animalculismo, y quienes lo situaban en el óvulo sin fecundar, el ovismo. Ahora pasemos un poco a la historia del preformacionismo, el cual nació en la Grecia clásica, con Leucipo de Mileto y con Demócrito como los principales defensores de este. A partir de finales del siglo XVII, el preformacionismo se impuso entre la mayor parte de los naturalistas por diversos motivos. En primer lugar, el epigenetismo mecanicista de Descartes no había podido ofrecer un marco teórico convincente para la explicación del desarrollo. En segundo lugar, la aparición del microscopio reveló la existencia de espermatozoides que se interpretaron como los animálculos, cuyo crecimiento daría lugar al organismo completo. Y por último, el desarrollo y la aplicación del cálculo integral permitió suponer que la materia era divisible hasta el infinito y que, por lo tanto, era posible la existencia de estructura orgánica infinitamente pequeña. Entre los preformacionistas de esa época destacaron José de Aromatari, Claude Perrault, Marcelo Malpighi, Cron, Swammerdam, Malebranche, entre otros. La aceptación generalizada del preformacionismo se prolongó hasta los mediados del siglo XVIII, cuando autores como Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, tomando como modelo la mecánica newtoniana, ensayaron nuevas técnicas y teorías epigenetistas. Ahora pasemos un poco al neopreformacionismo, el cual sus dos exponentes fueron Wilhelm Rex y August Weismann, los cuales fueron los principales defensores de la llamada teoría del desarrollo en mosaico, frente a las teorías regulativas del desarrollo. La teoría del desarrollo en mosaico sostiene que la naturaleza de las partes corporales está determinada antes de su desarrollo e independientemente de las otras partes. La diferenciación del embrión es consecuencia directa de la diferenciación que se caracteriza al plasma germinal de las células somáticas. La primera célula somática contiene en su plasma germinal todos los determinantes del cuerpo. Las divisiones celulares dividen el plasma germinal de manera que las células hijas poseen partes distintas del plasma germinal. La primera división distribuirá los determinantes de la parte izquierda y derecha del cuerpo. La siguiente de las partes dorsal y ventral, y así sucesivamente, para que la producción sea posible antes de la primera división celular. La línea germinal debía ser secuestrada. Y por último, escuchemos el preformacionismo genético, el cual es la reducción genética según cuál es el fenotipo y cómo está codificado en el genotipo y cómo ha sido calificado como un nuevo tipo de Lo que se preformacionismo. debe mencionar sobre los animaculistas es que varios de ellos afirmaron, cuando vieron bajo el microscopio algunos espermatozoides, afirmaron haber visto pequeños homúnculos o animales ya formados en todas sus partes. Y sin embargo, los ovistas, que eran como que su contraparte, aseguraban que ellos veían ya seres vivos encajonados dentro de los ovarios de la hembra. Como bien ya habíamos mencionado, los animaculistas eran los que defendían que un ser vivo ya estaba formado dentro del espermatozoide, y los ovistas afirmaban que un ser vivo ya estaba formado dentro del óvulo.
El tipo que acaba de salir hace unos segundos en imagen es Leucipo de Mileto, de quien hablaremos en este instante. Lo más que se debe de agregar es que, como bien mencioné a un inicio de este video, Leucipo de Mileto o Mileto era uno de los principales exponentes del preformacionismo en la antigua Grecia. Y bueno, les voy a platicar un poco sobre él. Leucipo fue un filósofo griego pesocrático del siglo V a.C., el cual fue el fundador del atomismo, en un momento lo explicó, y se trasladó a Elia, donde habría sido discípulo de Zenón y maestro de Demócrito, muy importante Demócrito. Su pensamiento llegó mediante los escritos de autores como Aristóteles, Simplicio, Sexto Empírico y Diógenes Laercio. Como bien mencioné hace rato, se le atribuye la fundación del atomismo al poner en tela de juicio la suposición aparentemente natural que afirma que cualquier trozo de materia, por muy pequeño que sea, siempre puede dividirse en trozos más pequeños. Propuso que todo lo que es en el mundo estaba compuesto de entidades indivisibles llamadas átomos. Después de toda esta explicación acerca del preformacionismo, ¿qué es lo que se nos puede quedar en la cabeza? Realmente nada. Sí se encontraron los gametos, que sería el espermatozoide y el óvulo, pero realmente no tiene ninguna coherencia lo que se nos fue explicado, ya que en ninguno de los dos gametos se encuentra una versión en miniatura de la especie que se está procreando, ya sea un humano, un reptil, un ave. En ninguno de estos casos, ni en ningún caso que se sepa hasta el momento, se ha encontrado que sea de esta manera. Entonces, se puede decir que el preformacionismo, a pesar de ser apoyado tantos siglos y a pesar de que el debate ya no se llevaba a si era verdad o no, y se llevaba a si estaba en el esperma o en el óvulo, se nos puede quedar que es totalmente falso. Entonces, muchas veces las teorías son sostenidas durante años y puede llegar un momento en el que ya haya las suficientes herramientas de estudio para demostrar que esto no es así.